Bueno, siguiendo con la medición de las tres magnitudes fundamentales de la electricidad, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es realizar las mediciones de intensidades. En primer lugar, tenemos que ver que al medir una intensidad es en el único momento que nosotros podemos tener un problema con nuestro polímetro, porque si no sabemos realizar esta medición correctamente, podemos llegar a fundirlo, ¿vale? En algunos, en este caso, tenemos un fusible en lo que sería en esta parte, ¿vale? Porque aquí tenemos para amperios, que será para 2, ¿vale? Y aquí amperios, bueno, hasta un máximo de 2 amperios, y aquí hasta un máximo de 20. Bien, como tenemos aquí en corriente continua, DC, o bien en corriente alterna, AC. En este polímetro nosotros podemos medir hasta un máximo de 20 amperios, ¿vale? De intensidad. Hay otros polímetros en los que nosotros, ¿vale? Podemos medir hasta un máximo de 10, ¿vale? Es lo normal, ¿vale? Pero en este es hasta 20. Después tenemos que ver que una vez sobrepasamos esas intensidades de corriente, lo que hacemos es ya pasar a lo que sería una pinza amperimétrica, pero eso ya veremos que es una cosa muy simple, que ahí ya lo único que hacemos es meter lo que sería sobre el cable, ¿vale? Que eso ya lo veremos, y medir directamente la cantidad de electricidad que pasa a través del mismo. En estos, al medir la intensidad con un polímetro, las intensidades más bajas, que eso hasta un máximo de 20 amperios, lo que tenemos que hacer, que ahora veremos, es abrir el circuito e intercalar nuestro amperímetro, a modo como si fuese un contador de agua, ¿vale? Que ahora lo veréis y demás, ¿vale? Entonces, yo en este circuito que tenemos aquí, que como habíamos visto lo teníamos en paralelo, ¿vale? Anteriormente, de las tres resistencias, con su circuito de mando, su circuito de potencia, con el fusible de protección que protege ambos circuitos, tanto el de mando como el de potencia, ¿vale? Con el relé correspondiente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es medir intensidades, la intensidad total del circuito, lo que sería la intensidad del circuito de mando y lo que sería la intensidad del circuito de potencia y la intensidad individual de cada una de las resistencias, ¿vale? Para que veáis cómo se debería de medir, ¿vale? Si yo quisiera medir la intensidad total del circuito, podemos hacer dos cosas. Primero que nada, si yo no sé si vamos a tener 2 amperios o más de 2 amperios, ¿vale? Normalmente yo cogeré la escala superior, ¿vale? Pondré esta la común, ¿vale? Que es como siempre, y esta subiré a la escala superior, a la de 20 amperios en este caso. Tenéis que tener en cuenta que la de 20 amperios normalmente, o en algunos polímetros 10 amperios, esa no lleva normalmente un fusible de protección, y entonces si sobrepasáramos esa intensidad, pues se fundiría. Ahí se fundiría, pero el polímetro se estropearía principalmente. Si fuese en la de 2 amperios, ¿vale? Y sobrepasamos, lo que se haría es que el fusible se fundiría, ¿vale? Se cortaría el fusible y entonces ya tendríamos que sustituirlo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, voy a empezar en la de 20, ponemos aquí en 20 amperios, corriente continua, y vamos a hacer la medición de la intensidad total. Una forma rápida de hacer la medición de la intensidad total es ni más ni menos, abres el circuito, en este caso lo tenemos muy fácil, abrimos de aquí y lo que hacemos es intercalar mi polímetro, ¿vale? Cerraríamos el circuito porque para medir la intensidad tenemos que cerrar el circuito, ¿vale? Y intercalaríamos mi polímetro entre esta punta y esta, ¿vale? Y me saldría, a ver, jolín, 2,51 amperios, 2,50 amperios aproximadamente, ¿vale? ¿Por qué va bajando? Si os dais cuenta, porque ni más ni menos el consumo que va haciendo, poco a poco va consumiendo, ¿vale? Si viésemos que va bajando progresivamente, es el consumo que está realizando, ¿vale? Eso sería la intensidad total del circuito. Se puede medir ahí, de esta forma, o si, por ejemplo, lo tuviésemos en un coche, ¿vale? Lo que se hace es que directamente vamos al fusible correspondiente del circuito que queremos medir, quitaríamos lo que sería el fusible, pondremos un fusible fundido, yo siempre tengo un fusible que esté fundido para tales casos. ¿Por qué poner un fusible fundido y no pinchar directamente sobre los terminales? Porque si pinchamos sobre los terminales con el polímetro, podemos tener el problema de que abrimos lo que serían los terminales que tenemos aquí y luego el fusible pues no
puede ser que no encaje bien y tengamos un problema. Y entonces vendríamos aquí y pincharíamos sobre uno, ¿vale? Y sobre el otro. Espera, cerraríamos lo que estaría. A ver si engancho bien. ¿Veis? Ahí tendríamos la intensidad total del circuito. Ahora vamos a medir las intensidades de cada uno de los circuitos. Esta sería la total. Vale. Vamos a poner ya lo que sería el fusible normal. Abro el circuito. Pongo el fusible. ¿Vale? Y ahora si yo, por ejemplo, quisiera medir la intensidad que pasa a través del circuito de mando, ¿vale? Es decir, la que pasa a través del interruptor que va a la bobina, como sé que va a ser una intensidad muy pequeña, ¿vale? Yo paso ya directamente a la otra escala, a la de 2 amperios, porque aquí, si habéis visto, la intensidad total sobrepasaba los 2 amperios. Entonces, ahora sí que, como sé que es más pequeña, pues bajaré, ¿vale? Entonces, bajo a lo que sería la de 2, ¿vale? Se ve bien y demás. Y entonces vamos a medir. ¿Cómo? Pues abrimos directamente aquí el interruptor, abro lo que sería el circuito. ¿Veis cómo ha abierto? A ver, se ve bien, sí. Abrimos aquí y lo que vamos a hacer es intercalar nuestro polímetro, ¿vale? Cogeríamos, siempre veis, abrimos el circuito, tocaríamos aquí un poco, ¿vale? Y aquí nos salen 198 miliamperios, o sea, 0,196 amperios, ¿vale? Saldrían 0,194 miliamperios. Hay 192 miliamperios, ¿vale? Que serían 0,190 amperios, ¿vale? Imaginaos, con esa corriente de mando, estamos controlando aproximadamente eso, 2,3 amperios, ¿vale? Esto sería el circuito de mando. Y ahora vamos a ver el circuito de potencia, ¿vale? Tenemos aquí, queremos medir el circuito de potencia. ¿Cómo podemos medir el circuito de potencia? Vemos que de aquí sale un positivo, ¿veis? Que viene aquí, que vendrá a lo que sería el pin, como ya estuvimos comentando, el pin 3 de lo que sería del relé, o también el pin 30, que se denomina según la normalización que lleve, y saldrá por el pin 5 o el pin 87, según la normalización, lo que estábamos comentando, a lo que sería alimentar las 3 resistencias correspondientes, es decir, el circuito de potencia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es abrir en este punto, me da igual que abriese aquí o que desde aquí lo soltara, ¿vale? Y aquí abriremos e intercalaremos nuestro polímetro, ¿vale? Cerramos el circuito, ¿vale? Y ahora vamos a ver la intensidad que nos daría. ¿Veis cómo me he pasado? ¿Qué quiere decir eso? Que la escala que estoy midiendo no es la correcta. Como estoy poco tiempo, no llega a fundirse lo que sería el fusible, pero inmediatamente lo que tengo que hacer es cambiar la escala, ¿vale? Porque si no, el fusible inmediatamente se fundiría. Ponemos aquí y tocamos. ¿Veis? 2,37, ¿vale? Amperios, más los aproximadamente 190 miliamperios, llegábamos a la intensidad total que estaba en 2,50, 51, 52 aproximadamente, ¿vale? Una vez ya hemos medido la intensidad total de lo que sería del circuito correspondiente, la intensidad del circuito de mando y la intensidad del circuito de potencia, ahora lo que vamos a medir es la intensidad de cada una de las resistencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Una cosa sencilla es, si lo tenemos aquí, nos venimos, ¿vale? Como ahora creemos que aproximadamente cada una de estas resistencias no va a medir más de 2 amperios, ¿vale? Entonces, vamos a soltar una por una y lo vamos a medir en la escala de 2 amperios, en este caso, ¿vale? En este caso, vamos a medirlo ahí. Entonces,
Como siempre, soltaríamos aquello que queremos medir. ¿Qué queremos medir? Esta resistencia, soltamos aquí. Soltaríamos. Nosotros las dejaríamos ahí. Y mediría desde aquí, ¿vale?, hasta aquí. ¿Y qué me sale? 1,041 amperios, ¿vale?, que serían 1041 miliamperios, o sea, ¿vale?, si lo queréis pasar a miliamperios, bueno, lo dejamos en amperios, 1,040 amperios, ¿vale? Vamos a medir la siguiente. Si yo quisiera medir la siguiente, ¿vale?, esta es la 1, vamos a medir la 2. Voy apretando, pero no haría falta, podríamos medir una de forma individual, cada vez sin ningún tipo de problema, que no pasa nada. Vamos a medir, ahora veréis cómo nos saldrá. Si nos sale el signo negativo es porque yo tengo las puntas puestas al revés, ¿vale? Ahora me sale 0,314, es decir, 314 miliamperios, ¿vale? Sería la intensidad en este. ¿Por qué? Porque este tiene una mayor resistencia, ¿vale? La resistencia 2 es mayor, ¿vale? Por eso tiene un paso de intensidad bastante más pequeño. Por último, vamos a la tercera. ¿Vale? Vamos a echar las otras dos. Y aquí medimos. Y nos sale 1, ¿vale? 1 que nos salía la primera de amperios, sean 2 amperios, 2,44 amperios aproximadamente, 2,044 más 0,33, pues eso, tenemos 2,33 amperios, más la corriente de mando que teníamos, pues llegamos eso, a los 2,5 amperios aproximadamente, ¿vale? Y así es como mediríamos lo que serían las intensidades, ¿vale?, en este caso, en este circuito en paralelo, de una forma muy simple y sencilla. Acordaros siempre que midáis, tenemos que abrir el circuito y entonces ya intercalar nuestro amperímetro, ¿vale? Pues si no, la podemos liar. Importante, una vez hemos terminado de realizar mediciones con un polímetro en intensidad, cambiar y ponerlo al normal y quitarlo de aquí, porque se nos queda en esa posición y es como si todavía estuviésemos en amperímetro y nos podríamos cargar también, o en su caso fundir el fusible correspondiente, ¿vale?, del polímetro. ¿Vale? Pues con esto dejamos lo que sería la explicación un poco breve, ¿vale?, de lo que sería una medición de una intensidad de corriente, ¿vale?, en un circuito, en este caso, en paralelo.